Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Una vez más nos encontramos para llevar adelante este programa que es Escuela de Valores, en una fecha muy especial, cercana al 2 de abril. Hoy vamos a tener la posibilidad de conocer a uno de esos héroes de nuestra Argentina, de nuestra patria, que nos defendió en nuestro territorio, en nuestra tierra, en las Malvinas Argentinas. Este programa no lo hago solo, lo hago bien acompañado por dos jóvenes talentosos, Florencia Mancilla y Nicolás Pisano, a quien ya le damos la bienvenida. Hola Roque, ¿cómo estás? Hola a todos ustedes del otro lado. Y bueno, en esta semana tan especial para todos los argentinos vamos a comenzar con una entrevista que mi compañera Florencia les va a presentar. Hola Roque, hola Nico, así es. Como bien dijeron, en el día de hoy tenemos un invitado muy especial que es Esteban Vilgré. Él es excombatiente de Malvinas, un testimonio más que especial para compartir hoy. Lo vemos. Bueno, Esteban, bienvenido a Escuela de Valores. No, gracias a ustedes, gracias justamente por hacer Escuela de Valores, que es lo que tanto necesitamos los argentinos. Qué fenómeno, ¿no? Una necesidad de algo que debería estar en cada uno de nosotros, que son los valores, que más que heredarse, se nacen con esos valores, ¿no? Sí, yo coincido con vos. Es que una de las cosas que me ha enseñado la vida es que hay que vivir una vida que valga la pena ser vivida, porque en realidad la muerte es una compañía de ruta. La gente le tiene miedo, viene caminando al lado nuestro desde que nacemos y algún día nos va a decir que crucemos la vereda. Y qué triste debe ser llegar al final de tu vida y ser parte de una lápida que el viento le borró el nombre y desapareciste. Nadie se acuerda, no dejaste trascendencia, nada. Y qué lindo es vivir la vida con valores, porque es una forma de que el día que la muerte te diga cruzar la vereda, vos vivas en los recuerdos con la sonrisa que le arranques a alguien que se acuerda de vos por algo que hiciste, por un gesto, por una obra que quede permanente. Hay gente que ha hecho obras maravillosas y otra que obras pequeñas, pero los que lo conocieron, sus hijos, sus nietos, tienen una sonrisa. O sea que eso se llama sembrar en la vida, exacto, sembrar valores, ¿no? Y generalmente el que siembra sanamente y bien, no siembra para cosechar, ¿no? Siembra para que otros puedan cosechar eso, ¿no? Y esto es maravilloso y un poco ahí entro en el tema del por qué estamos reunidos acá. Porque vos sos uno de estos hombres que en lo personal, y sé que vamos a compartir con todos aquellos que nos están mirando, con los chicos de la producción, que han dado en la Argentina lo más sagrado, han ofrecido lo más sagrado que tiene una persona, que es la vida, porque vos sos un hombre de Malvinas, sos un hombre que fue a poner no solamente el cuerpo, pusiste el corazón. Contanos un poquito, lo primero que te digo es gracias. Te lo voy a decir al final, pero te lo quiero decir al principio. Gracias por lo que representás hoy a muchos de estos chicos, que dicen los chicos de la guerra. Éramos chicos, sí. Eran chicos. Contame un poquitito cómo es tu vida, quién sos antes de Malvinas. Antes de Malvinas yo era un chico que vivía en San Fernando, de una familia que enseñaba y predicaba mucho los valores, un padre maravilloso, un tipo muy simple, muy sencillo, una madre inglesa, se llama Mary Spencer Talboys, que me enseñó a amar profundamente esta tierra, que cuando fui a Malvinas me pidió que así como tenía que honrar a mi país, honrar a su sangre, pues su hermana había estado en la Segunda Guerra Mundial y su padre en la Primera, como que no la deje mal a ella tampoco. Y tipo feliz, rugby en Olivos, remo acá en el Tigre, lo que hace todo adolescente, estaba en el secundario, después terminé. Cuando terminé el secundario no había ningún militar cercano en la familia, pero yo desde chico soñaba con ser soldado. Yo vivía en un pueblo en Dolores y cuando todos mis amigos jugaban a algo, yo después cuando estaba solo, jugaba con soldaditos, siempre o guiaba a mis gallinas en el gallinero y yo sentía que conducía esas vocaciones inexplicables que tenemos los seres humanos. Y yo fui atrás de mis sueños. Ese era Esteban, un chico de casi 21 años, yendo atrás de sus sueños. Yo quería ser soldado argentino, leía la historia argentina y me emocionaba con nuestros próceres desde que era chico. Y uno está destinado a eso. ¿Cómo es que llegás a... un día decidiste, entro al ejército? ¿Cómo llegás a Yo siempre fui un tipo muy jodón y de no respetar mucho las reglas. Lo sigo siendo. Muy bien. Yo creo que siempre hay caminos alternativos que simplifican lo que está escrito. Siempre me gustó cambiar paradigmas, no sé por qué, me divierte además. Y es un desafío, me gustan los desafíos.
yo en el secundario pensaba, yo amo la fauna, me encanta, quería ser naturalista, quería dedicarme a la biología, quería cuidar la fauna de la bahía de San Borombón, los ciervos, los ciervitos, todas esas cosas que hoy están tan cuidados. En esa época no, mucha gente iba a cazar y cazaba los ciervos de ahí, los venados de las pampas, que estaban en vías de extinción ya en esa época. Y después orienté para la veterinaria, siempre para el lado de la salud. Sí, sí. Después en cuarto año de secundario, ahí en San Fernando, se me ocurrió que podía ser médico también. Y cuando terminé, como había que trabajar y bancarse, una familia de 8 hermanos, empecé a trabajar en tribunales. Entonces también pensé si no podía estudiar Derecho. Y no, la vocación fue más fuerte. Rendí al colegio militar, en casa medio se reían por la personalidad mía, y ahí me encontré en el lugar donde yo quería estar. Yo me desarrollé siendo soldado y hoy estoy feliz de haber elegido esa carrera. ¿A cuánto tiempo llega la noticia de que tenés que ser parte de esos argentinos que tienen que ir a este lugar del mundo donde iba a aparecer esta guerra tan dura, tan triste, tan cruel? Todas las guerras son duras, todas las guerras son el fracaso del ser humano, todas las guerras son olvidables, pero todas las guerras muestran algo que es maravilloso, por eso la gente mira películas de guerra, que son los valores, que de eso estamos hablando. Está bueno. Lo mejor del ser humano aparece en esos momentos límites, como aparecen las miserias, pero uno rescata lo mejor del ser humano. Yo considero que la vida siempre son causalidades, uno tiene que estar atento a las señales de las cosas a veces imperceptibles. Cuando me toca ir a Malvinas, yo era cadete del colegio militar, o sea, las posibilidades de ir a la guerra eran nulas. Cuando me egresan antes para mandarme a cubrir puestos a las unidades, me mandan a Mercedes, a un regimiento cuyas posibilidades de ir a la guerra eran nulas. Pero como todo tiene causalidades, al no declarar Chile nunca su neutralidad y movilizar sus tropas a la frontera, mandan a todas las unidades de Corrientes y de Buenos Aires a las islas, porque las unidades de montaña y del sur se quedaban para defender la frontera. Y un buen día me encontré en un avión que yo creí que estaba en algún lugar del sur, porque nadie me había contado, íbamos a Malvinas. Yo miraba por la ventanilla a ver qué ciudad tenía tantas luces en el sur de Santa Cruz, y no me venía ninguna a la mente, y el piloto dice, para mí como piloto de la Fuerza Aérea es un honor haber traído a los soldados que van a defender nuestras Islas Malvinas. Wow, bienvenido a Puerto Stanley, que todavía no había cambiado el nombre, Puerto Argentino. Y esa escalerilla del avión, ese viento helado que me daba la bienvenida literalmente, es la respuesta a muchas de estas cosas que yo te decía. Qué fuerte. No lo esperaba, y la patria y, vos decías gracias, ¿no? Cuando me toca hacer cosas trascendentes por la patria siendo un ser humano ordinario, el que tiene que estar agradecido a la patria es uno, que le da la oportunidad de escribir parte de su historia. Y como ser humano le tengo que agradecer a la patria de haberme dado esa oportunidad de, como jefe, haber aprendido un montón y haber aprendido lo que es ser realmente un soldado de mis soldados. Vos sabés que la historia de Malvinas se ha contado de muchos lugares, películas, libros, testimonios de excombatientes, pero uno siempre cuando habla, o muchas veces se busca encontrar un relato que tenga que ver con la acción, ¿no? Pero hay hechos que van más allá de la acción, que van más allá de apretar un gatillo, por ejemplo, decir la trinchera, qué se vive en esos lugares, cómo se vive con otros pares. ¿Cómo fue esta experiencia tuya no de enfrentar al enemigo, sino de estar con los tuyos, ¿no? ¿Cómo lo Está buenísima tu pregunta porque es parte de la esencia de lo que me pasó, de mi metamorfosis en Malvinas, de pasar a ser un adolescente idealista a ser soldado. Yo tuve mucha suerte. O sea, yo soy un tipo que en la vida vos me decís, contame las cosas malas, yo te las cuento, vos decís, ¿cómo este pibe no sobrevivió, no está loco? Ahora decís, contame tu vida y yo te cuento todas las cosas buenas. Malvinas tuvo eso. Yo tuve la suerte de ir a la guerra con soldados que la mayoría eran peones rurales, gente de campo, dura, sufrida, curtida, pero todos bonaerenses. Toda la provincia de Buenos Aires. Yo me he criado en un pueblo. Claro. Eso me permitió tener una gran facilidad de acercarme, porque una de las cosas que tiene la guerra es como con la relación con los hijos. Los hijos te ven todos los días. Vos podés versearles que sos el mejor padre del mundo, ellos lo viven. En la guerra es igual, vos podés versear que sos el mejor jefe. No hay lugar para el abuso, no hay lugar... El soldado te mide por lo que vos sos y más aún, tenés que ganarte su corazón, porque ellos no tienen que cumplir una orden, tienen que dar la vida por la patria. Pero cuando llegan los tiros, el soldado da la vida por el que está al lado, claro, confiando en que su jefe está cerca aunque no lo vea. Eso fue para mí esa suerte que tuve.
Y lo que vos decías de las historias que se contaron, Malvinas fue muy utilizado, muy utilizado. En la primera etapa de la posguerra fue un uso político para castigar a los militares que habían estado en la dictadura. Y se olvidaron del soldado. Totalmente. Era lo mismo haber combatido en la isla, haber caído herido, prisionero, ser familiar de un caído, que haber secuestrado y torturado gente. La década del 80 fue terrible, fue la que creó los peores problemas psicológicos en los veteranos de Malvinas, no fueron los británicos, fuimos nosotros. La década del 90 fue el otro, silenciarlo para poder hacer negocios con el mundo. El 2000 trajo otros problemas, entonces siempre Malvinas y sus historias fueron postergados. Y yo conocí a esos soldados, esos peones rurales, que yo conocí a un soldado Valvidares que 2 veces estuvo a salvo y volvió para salvar a un compañero y murió en combate. Siempre tuve el dolor de no poder contar sus historias y que la gente no conozca esas historias de valores. Tipos normales, ordinarios como vos o como yo, que algún día la nación les pidió que hagan algo extraordinario. Entonces, cuando uno habla todos los días y camina por la calle, uno dice, no, claro, no, por ser héroe de guerra. No, es un tipo como vos, que murió en combate porque un día hizo algo extraordinario, como hace hoy una maestra en Jujuy que agarra su mula y con el hielo y 20 grados bajo cero va a dar clase a los chicos para hacer patria. Lo malo es que a esa maestra, a ese soldado, a ese laburante, no recibe nunca el reconocimiento que merece. Que mínimamente es ese gracias, ¿no? que nos debe emocionar. A mí me emociona una persona como vos y me emociona lo que dijiste vos, la maestra que a lomo de mula sube la montaña, digo, todos los días con temperaturas bajo cero. Cuando hablamos de la guerra, hay una palabra que es la que impacta, que es la muerte, ¿no? Sí. Yo digo, ver morir a aquellos que están al lado, ¿no? Porque no los conocías, se conocieron en poco tiempo, digo, esto no fue tan poco, tantos días. Digo, ¿cómo es eso? ¿Cómo se vive? ¿Cuál es el sentimiento de una persona como vos, hoy, años de esta historia? Porque recién nombraste a un soldado. Sí, sí. ¿Cómo era el nombre? Pedrito Adorno y Valvidares, que es el que muere, Pedrito el herido en combate. Mira, una de las cosas que tiene la guerra, si te hablaba de las pequeñas cosas, los pequeños valores, es que te muestra cómo sos en la vida realmente. O sea, no estás a la guerra para saber que te podés morir dentro de media hora o mañana llega la parca y te vais a cruzar de vereda. Entonces nosotros vivimos una vida y un mundo en que a veces valorizamos cosas que no merecen tanto valor. Y la guerra te permite eso, te permite valorar a esas personas que están al lado tuyo, pero también valorar la muerte. Claro. La muerte es una compañera tan cercana que cuando ocurre, nosotros nos pasaba, sobre todo al final de la guerra, ver al que muere casi con alivio, decir, che, mira, de hecho lo he conversado con Marcelito Di Giulio, con Minuti, que eran los que compartían trinchera conmigo. Mirá la cara de paz que tiene. A este pibe se le acabó la guerra. Ese sentimiento te deja con la muerte. Y la profesión del soldado, si lo entendés bien, te enseña que vos caminás con la muerte. Entonces te deja valorar mucho las pequeñas acciones que vos tenés que hacer y sobre todo valorar la vida de tus soldados, que la mejor forma de cuidarles la vida es entrenarlos, es horrible lo que te voy a decir, para lograr que el que muera por su patria sea el del otro lado, no el tuyo. Y cuando uno elige la profesión esta, es muy loco decirlo, porque es una profesión que vos elegís básicamente, y no soy un idealista estúpido, sino es una profesión de amor. Vos tenés que amar a tu bandera, amar a tu patria, amar a tu ejército. Siempre digo que el soldado que fue a la guerra en Malvinas no fue a la guerra para matar ingleses, no sentía odio por los ingleses, fue por amor a los que estaban atrás, fue por amor a esa maestra que le enseñó a amar su bandera, que le habló de los próceres, que le habló de Cabral, de San Martín, gente que se sacrificó por su país, y no por odio al que estaba enfrente. Amor a la tierra, amor a la patria, amor a sus familias. Ahora, ¿qué necesidad que existe en estas nuevas generaciones de educar para la paz, ¿no? Sí. Para entender que, como dijimos hace un ratito, que las guerras nunca son buenas, nunca dejan nada positivo, a pesar de que aprendés, o se pueden aprender muchas cosas. Te cuento esto en relación a lo que estamos viviendo hoy entre una potencia como Rusia y una nación como Ucrania, donde vemos que son guerras distintas, ¿no? Convengamos que la guerra de Malvinas... Pero tiene mucho de parecido también. Contame, ¿por qué? A ver. Hay un escritor de la guerra y un filósofo de la guerra, Karl von Clausewitz, que dijo que la guerra es la continuación de la política por otros medios. La guerra existió desde el hombre primitivo cuando peleaba por la comida contra otra cueva, porque tenía que subsistir su familia, y va a seguir existiendo aunque no queramos que exista.
Por eso los soldados son los más grandes enemigos de la guerra, porque somos con los que pagamos los costos de las decisiones políticas. Vos podés ir a la guerra por defender lo tuyo o podés ir a la guerra por conquistar lo de otros. Argentina es un país que nunca fue a la guerra para conquistar lo de nadie. Debe ser el único de los pocos países del mundo que cedió tierras en todos sus conflictos de límites. Fíjate que Argentina, no tiene mucho que ver con los valores, pero Argentina cuando libra la guerra del Paraguay, que fue sangrienta, mientras Brasil avanza sobre las fronteras de Paraguay y cruza hasta Río Verde, Argentina somete a arbitraje lo que supuestamente ganó en combate con miles de muertos. Claro. Y pierde el arbitraje de los 110.000 kilómetros cuadrados que reclama, pierde 95.000 y no reclama nada. Y somete a arbitraje internacional. Ese es el argentino, ese es nuestro país. Nosotros no hacemos guerras como hace el mundo. Pero ¿qué diferencia hay entre Ucrania e Irak o Siria? El que antes era malo, como era Gaddafi, después era bueno, después fue malo. El que antes fue bueno, que era Saddam Hussein, porque nos iba a liberar de los soviéticos que asolaban Afganistán, después fue malo y era terrorista internacional. El que era antes bueno porque luchaba contra los iraníes, como era Saddam Hussein, después producía armas de destrucción masiva que nunca aparecieron, pero en el medio hubo un montón de contratos petroleros para Occidente. O sea, negar esa existencia de los intereses geopolíticos de los países es negar la existencia misma de la vida. Lo grave es que en estos casos, concretamente en este momento, las guerras están cobrando, más allá de los inocentes, porque vidas. Y por eso, la política mundial lo llama daño colateral, no llama muertos. Claro, claro. Aquellos que yo estuve usando mi uniforme y la bandera de mi país en el hombro izquierdo con mucho orgullo. Yo estuve en la ex Yugoslavia en la guerra de los Balcanes, estuve en Irak en el 2001, en época de Saddam Hussein. Toda mi vida estuvo vinculado a esto y lo he visto y lo he vivido. Todas las guerras las sufren los civiles. Me ha tocado revivir a niños iraquíes que habían agarrado las bomblets que tiraba Occidente. No las había tirado Saddam Hussein. Pero sí, Occidente limpió todo el territorio de Kuwait porque podía pagarlo y limpió con empresas privadas las minas y explosivos que habían tirado, pero no le importó limpiar del lado iraquí. Y era el soldado argentino que estaba en una base en el sur de Irak, en la frontera con Arabia Saudita, que recibía a ese niño que traía a lo mejor el beduino en un camello y le hacía resucitación para salvarle la vida. Porque las bomblets parecen pelotitas chiquitas marrones. Y los niños las agarran para jugar y vuelan en pedazos. La guerra siempre es sucia, por eso el soldado la quiere evitar. ¿Qué es la bandera argentina para vos? Contame qué significa. Es la identidad. Mirá, hoy estamos en un país que está en crisis. Yo ayer conversaba con un amigo, mi abuela era inglesa, vivió 50 años en la Argentina y se murió sin hablar español. Profundamente orgullosa de ser inglesa. Y yo le discutía y le hacía rabiar a propósito. Vivía acá en Tigre. Y le hacía rabiar hablar en español para que no entienda lo que yo le decía. Entonces yo le digo a los jóvenes que emigran y que se van, no te olvides dónde naciste. No te olvides de ese argentino que, cuando decían American, pues nosotros usábamos un uniforme americano, yo era medio gringo, en el desierto todo quemadito y pelado. Y más joven era medio rubio. Y decían American, Argentina. Orgulloso de haber nacido. Nunca hay que perder orgullo. La bandera es nuestra identidad. No importa a qué lugar del mundo vayas y ni cuánta plata tengas, siempre vas a ser un expat. No importa si vas a Francia, a Estados Unidos, a Inglaterra, siempre vas a ser un expat. No tenés identidad, no tenés derechos porque no naciste ahí. Y estás de paso, ya que no puedes pagar nada, te echan. Llegás acá, ves la bandera argentina, a mí siempre me pasó, mi país con mi uniforme me mandó a muchos lugares en el mundo, y mi emoción más grande era cuando veía el avión que aterrizaba en Ezeiza y veía la banderita cuando salía. Y me acuerdo, un pensamiento, porque la plata la tenía, acá hasta me puede meter en cana, y es un policía argentino el que me lleva. En otro país del mundo me mete un garrotazo y me llevan, y encima, como soy extranjero, claro, tengo el doble de pena. Esteban, para ir cerrando, no te voy a pedir una definición técnica de la palabra paz, que es algo maravilloso en el mundo, pero si me la podés contar con alguna experiencia tuya o con alguna palabra que no sea tan técnica de la definición de esa palabra, ¿qué dirías de la paz? La paz es un estado al que debemos buscar llegar todos los seres humanos. El primer concepto de paz es la paz interior, la paz que te da el tratar de hacer lo que es justo, lo que es correcto. Para mí ese es el primer sentido de paz, el poder acostarte a la noche y sentir que ese día hiciste las cosas que debías hacer, que ayudaste a otros a ser mejores personas. Para mí esa es la primera paz, es la que yo busco y muchas veces no encuentro. Muchas veces me acuesto y mi propia conciencia me dice que no fui tan justo y no puedo descansar en paz. La segunda es la que lográs en las personas que están al lado tuyo. Si ayudaste a alguien a ser mejor persona, si aconsejaste a tus hijos, si fuiste paciente, si a alguien le pediste perdón.
porque no sabes si mañana se lo vas a poder pedir, si supiste perdonar a alguien que tal vez le vas a dejar en la conciencia el dolor que nunca perdonaste y te fuiste. Y yo creo que cuando se suman esas paces es cuando se logra la paz. Yo creo que hay muchas personas que se empeñan en que no tengamos paz. Personas que piensan en su ombligo, no importa el cargo que tengan, pueden ser políticos, pueden ser dirigentes, pueden ser padres, pueden ser hijos. Yo creo que la paz se logra con eso. La paz del mundo como ideal es una utopía. Yo creo en las paces individuales y la suma de esas paces individuales, que es lo que vos me decías cuando me preguntabas qué sentía con esos soldados, que no las conocía y de repente hoy son mis hermanos de la guerra literales. Es esa paz que vos compartís de mostrarte, que el otro te conozca tal cual sos y el otro pasa lo mismo porque no hay jerarquías, no hay nada, somos dos seres humanos. Yo creo en esa paz. La otra es muy utópica y no está a tu alcance ni del mío. En estos días que está saliendo este programa, estamos sobre este famoso 2 de abril, que todos los años recordamos, pero sería bueno que lo recordemos todos los días, ¿no? Que lo vivamos todos los días, que el 2 de abril sea todos los días para los argentinos. Por eso, como empecé diciéndote gracias, cierro diciéndote gracias de verdad por lo que hiciste por mí, por cada uno de los chicos que estamos acá, por mis hijos que pudieron nacer en una Argentina que la defendiste con tu vida, con un grupo de soldados que tuviste a cargo. Por eso la palabra maravillosa que para mí siempre la uso es gracias por todo lo que hiciste y por lo que seguís haciendo, en serio. Yo te agradezco a vos tus palabras y como te dije antes, yo te agradezco a vos que me permitas contar las historias y que difundas estos valores. Este 2 de abril debería más que nunca ser, en un país que viene muy golpeado y necesitado de alegrías y de ejemplos y de mirar una bandera, ejemplos de esos valores de esos soldados de Malvinas. Yo te había hablado de Valvidares y te lo cierro con esta historia que habla de por qué tenemos que revalorizar a nuestros valientes de Malvinas, no a la guerra, a los valientes de Malvinas y sus valores. Valvidares era un pibe que era peón rural, nació en Chivilcoy, vivía en Mercedes, de una familia humilde, su mamá todavía vive, apellido Cablín, Coca para los amigos. Alambrador, sencillo. Cuando viene el contraataque de Monte Tumbledown, que es hablar de un grupo de argentinos que sabían que el combate estaba perdido, pero como era el último bastión antes de conquistar la ciudad, me siguen y van a contraatacar a los escoceses. Valvidares era uno de esos soldados que estaba conmigo. Cuando la superioridad fue tal y estábamos aferrados y ordenó replegarse, yo no veo que venía, cuando logramos pasar la barrera de fuego británica, yo no veo que atrás nuestro venía herido un soldado, Adorno de Luján, Pedro Adorno, que tenía herido una pierna y un brazo. El soldado Valvidares sí lo ve. Y vuelve al infierno, estando a salvo de los disparos británicos, vuelve al infierno a buscar lo que es como uno ve en las películas, con las municiones trasantes pasando y las explosiones, lo carga como uno ve en las películas con el hombro y lo va llevando al otro lado del cerro para ponerlo a salvo, Adorno, arriesgando su vida, lo lleva hasta donde estaban los infantes de Marina nuestros, lo entrega en la enfermería de los infantes de Marina, vuelve hasta donde estaba yo en combate ya en la base del cerro y tirando hacia otro lugar. Éramos 13 de los 47 que fuimos a la guerra. No me dice absolutamente nada. Viene con el soldado de Chávez, que me pide, como se le estaba quedando sin munición, si le doy munición de la mía, yo tenía el cargador que me quedaba. Me dice, bueno, entonces deme una pistola, me dice Chávez, mi subteniente, así si me tengo que ir con un Johnny, me lo llevo conmigo. Iniciamos el repliegue a Puerto Argentino, estoy hablando del 14 de junio al mediodía, final de la guerra, y sabíamos que era el final de la guerra. Y cuando inicio el repliegue yo, con el soldado de Isiulo, veo a unos metros muerto al soldado de Chávez y muerto al soldado Valvidares. Un tipo absolutamente normal, no era ni un genio, ni un premio Nobel, ni el abanderado de su escuela. Era un chico que aprendió a amar su patria, posiblemente en una materia de peones, y de su maestra de la primaria, porque no terminó la primaria. Ahí aprendió a amar su país. Y en su casa con papás honestos. 2 veces estuvo a salvo, 2 veces volvió con sus compañeros, y sobre todo para cumplir su palabra. Eso es lo maravilloso de los valores prácticos que tiene un argentino. Gracias por cerrar con esta historia y de verdad, una vez más, gracias por venir y gracias a todos los que estás representando en estos momentos y ojalá entendamos que tenemos que respetar a nuestros héroes de Malvinas. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias a los chicos también. A vos.
En la Escuela de Valores del Grupo Asegurador La Segunda, estamos trabajando en educar con valores para el futuro a toda la Argentina. Es un sueño grande, pero posible gracias a la cantidad de personas que estamos descubriendo que viven con valores en el país. Conocelas en www.laescueladevalores.com.ar y sumate. La Argentina sos vos. Como decíamos en la nota, gracias a Esteban por este testimonio, el testimonio de uno de los tantos hombres y mujeres de la Argentina que nos defendieron como soldados en este territorio muy, pero muy argentino como son nuestras Malvinas. Si quieren volver a este programa, al igual que todo el contenido que compartimos aquí, siempre lo pueden volver a hacer en nuestra página web www.laescueladevalores.com.ar. Y como cada semana visitamos a nuestros amigos de UNICEF que siempre tienen un mensaje profundo y reflexivo para compartir con todos ustedes. Millones de chicas, chicos y adolescentes alrededor del mundo están atrapados en emergencias. En Argentina también necesitan nuestra ayuda. UNICEF en el mundo está presente para brindarles protección, salud, educación, inclusión, participación. Vos podés ayudar a que más chicos y chicas puedan seguir estudiando y que estén protegidos siempre, sin importar las distancias ni los conflictos. Con tu compromiso podremos mejorar el futuro de más chicas y chicos. Es un mensaje de UNICEF difundido por el Grupo Asegurador La Segunda. Y llegamos al final del programa del día de hoy. Nos vamos a despedir, como lo hacemos siempre, con buena música y con este compromiso de reencontrarnos dentro de una semana para volver a hacer juntos Escuela de Valores. ¿Dónde? Por supuesto, aquí, en Metro.